Contentos de tener por primera vez aquí en nuestro programa a un economista bastante prestigioso, con una amplia trayectoria, que nos va a hablar ahorita de un tema. Les voy a platicar un poco de él. Él es maestro en Economía y Finanzas por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. También es maestro en Negocios y Finanzas por el IPADE. Y bueno, es fundador de la empresa Galilei Consulting. Él es economista y bueno, recurrentemente podemos verlo en distintos medios de comunicación. ¿Cómo estás? Les presento a Rodolfo Sosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todo tu público. No, hombre, el gusto es de nosotros. Pues bueno, ahora con este tema que ha estado sonando bastante estos últimos días, aunque ya se venía hablando desde antes, pero se ha hablado bastante de esta reforma judicial que se está impulsando por el gobierno de AMLO, pero quisiera que nos platicaras cómo esta reforma judicial, más o menos en qué consiste y cómo es que podría afectar pues a toda esta parte de la economía. Y bueno, también el tema de el impacto que podría tener en el nearshoring. ¿Qué nos puedes contar, Rodolfo? Pues mira, la reforma es el presidente López Obrador está enviando un paquete de reformas, sí. Son 18 reformas constitucionales para que se evalúen en el Congreso y una de ellas es la reforma al Poder Judicial. Esta reforma, entre los temas que incluye, es que los jueces y magistrados sean votados, ¿no?, por la gente, en lugar de que sean aceptados por base de trayectoria o de perfil histórico, ¿no?, de exámenes y el sistema de servicio profesional del área judicial, ¿no? Entonces, pues es un cambio fundamental en la forma en que se van a seleccionar los jueces y magistrados. La gente va a poder votar por ellos en un plazo a partir del 2025, serían hasta el 2026. Entonces, pues sí es un cambio fundamental y este modelo pues ha traído incertidumbre porque pues no se sabe el perfil que van a tener las personas que van a aprobar las leyes, ¿no? Y una modificación, por ejemplo, al TEMEC, a las leyes que son importantes, que regulan la actividad económica bilateral entre Estados Unidos y México, pues es muy importante. El segundo punto, pues modificar el sistema financiero mexicano, ¿no?, la operación de la regulación financiera. Y el tercer punto, pues la inversión extranjera directa, y aquí tenemos pues la preocupación también por el nearshoring, ¿no?, por las garantías que se dan a las inversiones extranjeras que se estaban planeando para México, ¿no? Entonces, claro, pues sí es un tema que involucra a Canadá, Estados Unidos y México, principalmente por el TEMEC, el nearshoring, y también pues tiene un impacto en la inversión extranjera directa y en la generación de empleos, ¿no? Esta inversión extranjera directa pues va también si de por sí ya teníamos un escenario de una desaceleración económica en México, con problema, la desaceleración económica, el déficit fiscal que se está planteando en el gobierno, y ahorita hemos visto esta semana inestabilidad en el tipo de cambio también, ¿no? Claro. Entonces, pues vemos que es de amplio aspecto las consecuencias que tiene, ¿no? Claro. Sí, fíjate que interesante eso que mencionas, porque se ha visto una depreciación del peso. Parece que los mercados no les está gustando esta noticia de lo que probablemente se pueda llegar a dar esta reforma, este paquete de reformas. Y bueno, no sé qué nos pudieras contar más o menos qué es lo que se ha dicho acerca de pues, los mercados y las empresas. No sé si nos pudieras profundizar un poquito más. ¿Cómo lo ven? ¿En qué les afectaría a las empresas, a las inversiones, y por qué lo ven mal? Para que toda la gente que nos escucha pueda conocer un poco más. Pues es que el impacto es importante porque pues es la regulación el tratado del TEMEC tiene una regulación, ¿no? Claro. Y si los jueces pues no
no conocen o no respetan estos acuerdos que se van a tomar ante la votación. Ahora, esta votación se tiene que aprobar, esta reforma la tiene que aprobar el TRIFE, ¿no? Y esto va a ser por ahí de septiembre, y pues se necesita mayoría calificada en el Congreso para que se pueda aprobar. Esto quiere decir 74% de la votación, ¿no? Ahorita se tiene el 54% y se está revaluando en el TRIFE si Morena llega a la mayoría calificada, que es lo más probable. Entonces, pues lo más probable es que sí se pueda aprobar en septiembre, y que además, pues en el Senado, pues que esté muy cerca a tener mayoría calificada Morena y pueda negociar, y sus alianzas, y puedan negociar con algunos otros partidos políticos, ¿no? Entonces, sí es un escenario probable. Estamos diríamos en un semáforo, estamos en amarillo ahorita. Por eso los resultados de los mercados que hemos visto, el tipo de cambio, como decías ahorita, se disparó de lunes a 18.30, ahorita acaba de cerrar a 19.50 en Nueva York, ¿no? Sí. Entonces, pues está teniendo un impacto cada vez mayor. Ahorita estamos en amarillo, pero puede llegar a fase roja, ¿no? Entonces, el impacto ha sido tan fuerte que hay empresas en Estados Unidos que ya enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, sí, solicitando pues que se negocie o se hable con el presidente López Obrador, porque pues ellos ven un riesgo para sus inversiones, ¿no? En el TEMEC. Ya también la semana pasada el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también había alertado, y hoy en un comunicado de prensa presentó también la misma posición, ¿no? Que ven con riesgo la posición de esta reforma judicial, ¿no? Claro. Ahora, esa es la parte, vamos a llamar, institucional del gobierno de Estados Unidos, pero la parte financiera también, pues los bancos como Citibank, también emitió esta semana una nota en la que dice que los mercados pues ahorita no han descontado completamente estos factores de riesgo, ¿no? Y que esto se puede escalar aún más, ¿no? Dependiendo de si ya en el momento que ya se apruebe la mayoría calificada de Morena en el Congreso y se apruebe esta ley, pues entonces esta reforma al Poder Judicial, pues entonces ya va a ser el efecto completo, ¿no? Entonces, pues sí hay señales de alarma. La calificadora Fitch Rating ya dijo que puede poner en riesgo la calificación de largo plazo de inversión en México. El banco Morgan Stanley también ha emitido una nota diciendo que pues dejaría de promover la nota de inversión en México, la bajaría. Y el último, Bank of America, que diría que este cambio pues también tendría un impacto negativo en los próximos 10 años, ¿no? Entonces no estamos hablando de un tema de corto plazo, sino estamos hablando de que esto modifica sustancialmente la visión de largo plazo de la economía de México, ¿no? Claro, definitivamente es un tema de carácter estructural que no necesariamente sería de corto plazo. Y ahorita que mencionas esto de las calificadoras que pudieran de ahí degradar un poco la calificación de México, tendría implicaciones en las finanzas públicas, y que bueno, ya de inicio pues tiene un verdadero reto la futura presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a su entrada. Y quisiera preguntarte ahora, pues cuáles serían los retos para ella en ahora que entra, porque bueno, según todo esto que nos platicas, pues no es cualquier situación, sino se puede venir una complicación en la parte de la inversión. No sé si recordará nuestro público cuando fue la entrada de López Obrador y la cancelación del aeropuerto, que tuvo una disminución muy fuerte por parte de la inversión privada. No sé qué se viene ahora en ese aspecto. Pues es un ambiente muy difícil, porque adicionalmente a esto del nearshoring, que pues frena la llegada de inversiones, el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas,
pues también ya emitieron comunicados de empresas y el grupo de empresas globales, que son 60 empresas transnacionales que están en México, ya también emitieron sus cartas de preocupación, ¿no? Y esto lo que va a frenar es el nearshoring, la inversión extranjera directa futura, que se hablaba de que podían llegar 50,000 millones de dólares este año, ¿no? Entonces, pues ante un escenario de que se frene esta inversión cuando tenemos una tasa de crecimiento baja, nosotros pronosticamos que este año se va a crecer el 1.5%, menos del 2% que había pronosticado Hacienda. Entonces vemos una desaceleración de la economía de México, un debilitamiento del mercado interno, y la variabilidad en el tipo de cambio también pues también genera incertidumbre, ¿no?, para los inversionistas, ¿no? Entonces, adicionalmente, pues la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que ver el déficit. También tenemos un problema de déficit que las notas también de Fitch Rating y de Citibanamex comentan, ¿no? El déficit que se tenía planeado para este año es del 5.8% aproximadamente, y es un déficit alto. Se planteaba que para el año siguiente se pudiera bajar en 2025 al 2.5%. Pero pues con este escenario pues se ve difícil, ¿no? Yo también lo comenté hace un mes en mi entrevista con Sergio Sarmiento en TV Azteca. También comenté que yo creía que era difícil este déficit. Nosotros nos adelantamos hace un mes a plantear esta pregunta que es fundamental, que tú haces, los retos económicos, ¿no? Sí, claro. Porque también hay un problema de nivel de endeudamiento. Si no se mantiene el 40%, 43% de endeudamento que se tiene actualmente, pues se va a aumentar, ¿no? Sí. Como proporción del PIB, ¿no? Entonces, pues se le complica el escenario a Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno, y también, pues, pues no se sabe que también un supuesto que había sido que Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda actual, iba a ser el garante de que iba a haber una transición pacífica, como la que se dio con Peña Nieto a López Obrador, ¿no? Que fue tratar de evitar que se firmara el TEMEC, porque todavía no estaba firmado. Tú lo recordarás que estaba en proceso de firma. Entonces que la transición fuera suave para que la siguiente administración, en este caso Marcelo Ebrard, pues pudiera firmar el TEMEC, casi el 20% que faltaba con los demócratas, y con el cambio de administración demócrata también que teníamos, pues de una manera estable. La doctora Sheinbaum tiene ese problema ahorita, hay mucha inestabilidad en la transición. Y el otro tema que tenemos es las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Para noviembre ya vamos a saber si es de dos escenarios: o ganan los republicanos o los demócratas. Con los demócratas, pues ya Kamala Harris seguiría el mismo modelo de Biden, pero si ganan los republicanos con Donald Trump, pues tú recordarás también cuando fue López Obrador ganó Trump, pues lo que tú decías, hubo problemas, ¿no? Así es. Porque Trump es muy duro para negociar, y también en el 2026 se tiene que renegociar el TEMEC, hay una revisión del TEMEC, ¿no? Entonces, pues la doctora Sheinbaum sí tiene varias aristas, varios puntos donde pues tiene que presentar un programa económico que es sólido, que trate de calmar a los mercados, ¿no? Que trate de dar confianza a los inversionistas, a las empresas transnacionales, y también, como te planteaba, pues no solamente las transnacionales, también las cámaras nacionales también están planteando su preocupación, ¿no? Porque muchos de ellos están ligados a las cadenas de producción de las empresas americanas en México, ¿no? Dependen de los niveles de inversión de las empresas americanas para ellos seguir operando. Si cierran, pues también afecta a las cadenas de producción en México, ¿no? Claro, este tema, fíjate que es interesante del nearshoring, porque bueno, desde un inicio, últimamente que se ha hablado bastante como si fuese una panacea, como si fuese una solución a los problemas económicos de México. Y bueno, al parecer, no sé, tú ya me dirás,
Todavía Sí. el nearshoring no es una realidad, ¿no? En México parece que todavía le falta un poco, pero este tipo de circunstancias parece que empeorarían, digamos, Así es. las perspectivas de las oportunidades que hay en ese aspecto y no sé, ¿qué nos comentarías a lo mejor del crecimiento económico que podría venirse o una desaceleración también respecto a este tema? Pues es lo que dices es cierto, ¿no? El nearshoring no es una panacea, pero sí es un momento histórico porque el problema es esta reubicación, que lo diríamos en español, es el cambio de las empresas de Estados Unidos que estaban produciendo en China y en el Oriente, en el Medio Oriente, que se están cambiando de Malasia, de Vietnam hacia América, ¿no? La propuesta es que se instalaran algunas de ellas en México, pero pues hay ciertas dificultades. Por ejemplo, en el nearshoring no es tan inmediato porque buscan energías limpias, ¿no? Así Ahí es. tenemos un problema porque no tenemos energías limpias. Están buscando también agua y no tenemos suficiente agua. También tenemos problemas de seguridad. En algunos estados que, como tú lo sabes, pues tenemos problemas de seguridad. Entonces, infraestructura también se necesita, carretera. Y algo que también, bueno, ya no se dice que fue por esto, pero le pondremos que la planta de Tesla ya no se concretó en Monterrey, que era un momento que se tenía en México, porque era una inversión importante de mediano y largo plazo, y ya no se consolidó. Entonces, como tú lo decías, pues el escenario no está, se ha cambiado de positivo yo diría, no a neutro, sino más negativo, ¿no? Claro. Entonces, esto lo que está afectando son las expectativas de inversión en México. Que si los bancos están emitiendo, las calificadoras están emitiendo notas en las cuales no promueven la inversión en México, y las mismas empresas en Estados Unidos le envían una carta al secretario de Estado Blinken pidiendo o preocupándose, pues genera un ambiente negativo, que eso reduce la capacidad de atraer esta inversión extranjera. Ahora, nosotros como tú como economista y el público sabe, la inversión extranjera es positiva porque, pues, además de la capacidad que tenemos de los bancos que den crédito a empresas mexicanas o de la expansión en ciertos sectores que está promoviendo la doctora Sheinbaum, ¿no? Como los polos de desarrollo, con coinversión, la doctora Sheinbaum propuso durante su campaña la creación de polos de desarrollo con coinversión, ¿no? 56% del gobierno mexicano y el resto extranjero. Entonces, no solamente está dificultando la atracción de capital extranjero, sino los mismos polos de desarrollo que se habían propuesto, pues van a debilitarse, ¿no? Claro. Y esto pues tiene la perspectiva de mediano y largo plazo de que pues se reduce. Si ya teníamos una economía doméstica débil con en niveles de endeudamiento, con déficit fiscal, la desaceleración pues va a provocar también una recaudación fiscal menor, ¿no? Y problemas de desempleo, ¿no? Claro. Entonces, pues las variables macroeconómicas pues están pasando de neutras a negativas, ¿no? Claro. Entonces, pues ese es un reto que tiene la administración, y digo, apenas están entrando, también es otro problema, apenas se está conformando apenas se tiene, la doctora Sheinbaum presentó la mayoría de su gabinete, ¿no? Sí. Entonces, y en lo que ella plantea que su gabinete entre y empieza a hacer las reformas que ella tenía planeadas, pues tiene menos margen de maniobra para poder hacer lo que se tenía propuesto, ¿no? Entonces no es un escenario positivo para la nueva administración, que quisiéramos que hubiera sido más suave, ¿no? Diríamos los economistas, ¿no? Claro, a mí me recuerda mucho también el primer año de López Obrador, que también hubo por ahí una desaceleración del Producto Interno Bruto debido principalmente a esta parte de la inversión, que cayó la inversión y bueno, hubo una recesión técnica también en 2019, el primer año de AMLO, y ahorita, bueno, hay un panorama incierto también para la doctora Sheinbaum. Pero bueno, no sé si por ahí se nos
se nos escape algo o quisieras comentar algo extra ya para finalizar, estimado Rodolfo. Pues yo quisiera que yo creo que el tema es escuchar el diálogo de nuestras partes. Yo creo que el TEMEC ha sido fundamental, o el Tratado de Libre Comercio, sí, como era antes el NAFTA y que ahora es el TEMEC, ha sido fundamental para el desarrollo de México, ¿no? Sí. Recordemos que con la crisis de Cedillo también, cuando se tuvo la crisis de los tesobonos, gracias a que se había firmado, ese año ya se había firmado con Bill Clinton el Tratado de Libre Comercio, pues México repuntó, ¿no? Y claro, pasó la crisis de esos tesobonos del 94, dejando en garantía $30,000 millones de la factura petrolera, ¿no? Y ese ha sido, eso nos dio el salto a poder restabilizar la economía. Ahora, otro factor negativo que tenemos es Pemex, que también está quebrado, ¿no? Tiene una deuda de $104,000 millones. Sí. Y también está en peligro de que tiene que realizar pagos este año y en 2 años de deuda. Entonces, pues también es otro escenario que la doctora Sheinbaum no ha puesto sobre la mesa quién va a ser el director de Pemex, pero ese es otro tema que requiere su atención, ¿no? Entonces, sí, pues sí tenemos un escenario difícil en lo económico y se requiere pues diálogo con las partes, con los empresarios, con los extranjeros y llegar a soluciones en la mesa de negociaciones, ¿no? Sí. Escuchar a las partes y llegar a soluciones antes de que el problema se escale y que de pasar a amarillo pasemos a rojo, ¿no? Ese sería mi apunte final, ¿no?